A mí también pues es un placer estar acá y poder discutir con ustedes algunos de los puntos que les enviamos en los textos. Me gustaría, antes de hacer una exposición puntual con respecto a algunos de los puntos que están señalados ahí, y más bien le decía a Griselda pues la necesidad de actualizarnos y ver qué es lo que está pasando hoy, ¿no?, con respecto a esos aspectos que están en los textos. Pero me gustaría saber si ustedes tuvieron oportunidad de revisarlos, si hay algún aspecto que les haya llamado la atención, si les haya como levantado preguntas, si les pareció como raro, algo que les haya motivado los textos que les enviaron. ¿No tuvieron tiempo de leer? Son cortitos. A ver, contesten por favor, o enmudecieron. Los dejó tan impactada el abordaje de los temas que se quedaron enmudecidos. ¿No tienen algún comentario? Bueno, yo solo en Pánicos Morales, pero el primero, el de Daniel Coyote. Es que les había enviado previamente el texto. Y bueno, en ese habla sobre los pánicos morales, y a mí me llamó la atención la parte de cómo se construyen, que justo apelan como una situación en donde varias personas se pueden identificar, pero justo señalando a una especie de enemigo o de sector como enemigo. Y tal vez no hay esta parte de más tal vez reflexiva o crítica de la situación que está provocando que esa persona o enemigo o grupo actúe de tal forma, o por qué se vería mal. Bueno, no sé, es como, sí, es interesante. Y también no termino como de comprender el por qué tal vez desde la rabia es más, o más bien con miedo es más común que se actúe sin esta reflexión o sin de forma más pausada a la acción. Ok, gracias. ¿Alguien más? Vamos a entrar luego con el concepto de pánico moral, efectivamente, pero en los textos que les enviamos, lo que a mí me interesaba también es que viéramos cómo ha sido la trayectoria del pánico que se ha generado alrededor de la sexualidad y el género, y que realmente podríamos decir uno de los aspectos en donde me parece que muchas veces desde la academia no estamos pendientes de cómo ocurren estas incorporaciones de nuevos conceptos, de nuevas ideas en las políticas internacionales, y cuál es el juego que se da alrededor de eso. En ese sentido podríamos decir que hay una introducción de nuevas ideas y nuevos conceptos en la arena política, pero que no necesariamente son vistos o revisados desde esa perspectiva académica que supuestamente nosotros esperaríamos. Es decir, quienes formamos parte de los cuerpos académicos y hacemos activismo social, pues hace también que estemos enfrentando y estemos negociando permanentemente en esta arena internacional con respecto a estos debates que se están dando, ¿no? Porque necesariamente
cuando se construyen o se introducen nuevos conceptos en la arena política, generan muchas polémicas. Incluso vamos a decir que no todos son nuevos conceptos, pero son probablemente nuevos derechos que se están buscando, porque como ustedes saben, el marco de los derechos humanos, si bien nosotros tenemos desde 1948 una Carta Magna de Derechos Humanos de parte de Naciones Unidas, donde se supone que incorporaban todos los derechos y a la que se hace alusión permanentemente, pues el concepto de derechos humanos no es algo fijo, ¿no? Es algo que se viene revisando permanentemente, así como las leyes en los parlamentos, pues si no, ¿para qué tenemos un parlamento? Así también en Naciones Unidas pues hay una discusión permanente de cuáles son, cómo se están protegiendo los derechos y qué derechos no estaban protegidos. Entonces, a lo largo de la historia de los derechos humanos ha habido la construcción de nuevos derechos, como los derechos de la infancia, los derechos de las mujeres, los derechos indígenas, en donde lo que se trata es como de destacar las particularidades que habría que considerar si queremos proteger los derechos de estos sectores. También hay derechos que no tienen que ver con grupos de personas, sino con derecho al medio ambiente, derecho a la salud, al agua, ¿no? Entonces todos estos elementos pues requieren, de acuerdo al proceso histórico, al momento histórico que estamos viviendo, se requiere de una revisión de sus marcos. En ese sentido, cuando se introducen nuevos derechos, pues como el término derechos humanos implica responsabilidad para el Estado. Si un derecho es reconocido como derecho, entonces a nivel internacional, entonces implica que el Estado, el gobierno, tiene la obligación de protegerlo. Entonces ese término genera muchos escosores, ¿no? Por las responsabilidades que implica para ciertos sectores, para ciertos gobiernos en donde probablemente no están de acuerdo con el derecho que se está discutiendo, o en otras condiciones pues sabe que no tienen los recursos para poder proteger eso y que van a estar siendo señalados permanentemente por no cumplir con su tarea, ¿no? Podríamos decir que hay esas dos vertientes por las que un gobierno se puede oponer. En el caso de las políticas de género, realmente la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres ha sido una lucha ancestral, que tiene varios siglos, y me parece que el hecho de que se haya desarrollado de parte del movimiento feminista la perspectiva de género dio cuenta precisamente de las desigualdades cómo se manifestaban las distintas desigualdades en el entorno social y la necesidad de que hubiera acciones para la igualdad, ¿no? Entonces estas políticas de género se impulsaron en 1994. Fíjense qué interesante, hasta 1993, les decía yo, la Carta Magna es del 48, hasta 1993 se reconocieron los derechos de las mujeres en la Conferencia de Derechos Humanos. Entonces en 1994, que fue la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo, se trató de introducir, fue una estrategia, vamos a decir, del movimiento feminista para vincular el género con el desarrollo. Ya las políticas de población y desarrollo del 74 venían en una discusión permanente que tenía que ver más con el crecimiento poblacional, con las metas demográficas, pero en 1994 las feministas apostaron a introducir las políticas de género para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del desarrollo. Entonces, si ustedes ven en el texto, está precisamente la cita de cómo quedó al final en esa conferencia ese vínculo. Y ahí me parece importante porque generalmente, vamos a decir, las estrategias políticas que algunos movimientos sociales como el movimiento LGBT o el movimiento feminista tienen es mover de la discusión el tema que quieren impulsar de donde tradicionalmente está. Es decir, a las mujeres del 74 al 94 se estuvo contemplando a las mujeres como una entidad eminentemente reproductiva, diría yo, ¿no? Si lo asociamos con las metas demográficas, entonces ahí era como todo lo que las mujeres tenían responsabilidad
para mejorar el desarrollo de la sociedad. Entonces era reducir el número de hijos y desempeñar ciertas tareas. En el caso de 1994, al vincularlo al desarrollo, se moviliza totalmente la perspectiva, ¿no? Y entonces se habla de que los países del sur, denominados del sur global, no tenían el mismo desarrollo que el norte, pero precisamente porque no tenían políticas de desarrollo, porque las mujeres estaban restringidas al espacio doméstico principalmente, y las posibilidades para construir un proyecto de vida eran mínimas. Entonces, eso generó muchos debates con respecto a la necesidad de que se abrieran las puertas, se garantizara la participación de las mujeres en todos los ámbitos, hacia la igualdad. Pero aquí hay una cuestión que me parece interesante, que no está en el texto, pero que me parece interesante, es que efectivamente, de 1994 a actualmente, efectivamente las mujeres estamos participando masiva y crecientemente en todos los espacios de la vida pública, que antes se suponía que nuestro espacio era la vida privada. Sin embargo, el sistema patriarcal no ha sido modificado. Es decir, las mujeres estamos en todos los ámbitos, pero eso no quiere decir que tengamos igualdad de condiciones. Ni siquiera igualdad salarial, que sería un indicador objetivo, claro, ¿no? Sino que incluso pues las posibilidades de ser hostigada, discriminada, violentada, pues están en todas partes, desde la casa, la calle, en cualquier espacio, ¿no? Entonces eso quiere decir que todavía las mujeres, la mirada sobre la mujer no ha cambiado de manera sustantiva, sobre todo en los países del sur, y entonces pues que no ha habido una política de género efectiva que modifique el sistema y que posibilite realmente la apertura para el desarrollo de proyectos de vida para todas las personas, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que el movimiento feminista, si bien partió, vamos a decir, del análisis de la condición de las mujeres en términos de la estructura de desigualdad, lo que ellas plantearon fue, sí, pero es que al interior de los géneros también existen desigualdades. Es decir, no es lo mismo ser mujer en todos los ámbitos de la vida, y que hay algunas mujeres también que tienen ciertos privilegios con respecto a hombres en otros espacios. Entonces, el desarrollo de una perspectiva interseccional en la aproximación de género fue muy importante, precisamente para tomar en cuenta cuáles son como estas desigualdades que se reproducen al interior de las dimensiones de género. Es decir, el planteamiento del movimiento feminista, al final, cuando incorporan la perspectiva interseccional, lo que buscan es la transformación social hacia la igualdad para todas las personas. Entonces eso muchas veces no se entiende y se mira al movimiento feminista como el defensor de las mujeres, pero es de ahí de donde parte su análisis para llegar a ver cuáles son las necesidades de transformación social que realmente se plantean. Entonces, la introducción de la perspectiva de género precisamente plantea, si nosotros vemos, la perspectiva de género es una construcción social, ¿no?, que nos deja ver cuál es la situación que hombres y mujeres tienen en cada momento histórico y en las diferentes sociedades. Entonces, eso es el género, mirar la condición de hombres y mujeres o de las distintas representaciones de género en los distintos momentos históricos y en cada una de las sociedades. Y eso es lo que da precisamente pauta para hacer una propuesta transformadora. Sin embargo, necesariamente en esa conferencia hubo resistencias muy fuertes, principalmente viniendo desde el Vaticano, que me parece que jugó un papel central, ¿no?, pero también de aquellos gobiernos que estaban vinculados con estas propuestas religiosas, ¿no?, dependían incluso económicamente de la cooperación que el Vaticano también ofrece. Entonces había ahí como un juego político religioso muy complicado que impedía el avance o el reconocimiento de que el género era una dimensión que había que incorporar en las políticas de desarrollo. A mí realmente me sorprendió mucho en las discusiones
porque el movimiento feminista ya habíamos acordado que para garantizar las metas que nos habíamos propuesto en esa conferencia del 94, teníamos que luchar por la incorporación del género y el reconocimiento de los derechos reproductivos. Porque con el afán de lograr metas demográficas se habían violentado los cuerpos de las mujeres de manera brutal, ¿no? O sea, pensemos nada más que antes del 78, que fue cuando empezaron, del 74, cuando empezaron las metas demográficas, en México las familias eran de 12, 15 hijos, ¿no? Las familias promedio tenían 7 hijos. El promedio que teníamos en esa época era 6.7. Y la meta que se fijó en 1974 era alcanzar 1.9 por pareja. Imagínense lo que eso significa. Estadísticamente parece que de 6.7 a 1.9 no es tan grave, pero realmente es transformador, ¿no? Y a mí me llama la atención, como psicóloga social, muchas veces pensamos que los cambios sociales son intergeneracionales, que van a pasar varias generaciones para que esto suceda. Con la política demográfica no sucedió así. Y eso prueba cómo el compromiso político, cómo logra un compromiso social y el recurso, el financiamiento, logran un cambio social tan importante, ¿no? De 1974 a 1994, que llegamos en esa conferencia que les digo, ya la mayor parte de las personas pensaban que las familias eran con 2 hijos. Porque toda la imagen, toda la propaganda que se hizo para lograr esas metas, todas las imágenes eran así, una pareja y 2 hijos. Hoy día podríamos decir que cualquier pareja que diga, que tenga 2 hijos y diga, pues voy a buscar el tercero, todo el mundo voltea a verlo como, ¿qué te pasa? ¿No? Como que está mal. Imagínense cómo fue que se generó ese cambio de pensamiento. De 1994, que hay esta evaluación y ya se logró la meta de 2 hijos, ahora a 2025 tenemos un cambio radical, ¿no? Ya no solamente son 2 hijos, muchas parejas son un hijo y muchas sin hijos, ¿no? Entonces es interesante todos esos procesos internacionales, cómo juegan para generar ese cambio de pensamiento. O sea, no es solamente las cuestiones instrumentales, económicas, políticas, sino realmente el imaginario social, el significado social de las cosas, cómo se transforma. En ese sentido, digo, es importante darle seguimiento a estos acuerdos que se van desarrollando, porque en el acuerdo que se alcanza, como decía, hay un compromiso político de que se va a luchar por alcanzar eso. Pero además hay la obligación de los gobiernos más desarrollados para invertir en los otros países para que se logre, ¿no? Entonces, porque una política sin financiamiento pues es nada más una buena idea, ¿no? Una promesa, pero si no hay financiamiento y si no hay una estructura que va a estar dándole paso a eso, pues no va a funcionar. Entonces, sí me parece que este proceso de la política de género fue un proceso súper interesante que logró realmente cambios significativos. Entonces la política de género también se invirtió, pero se invirtió, desde mi perspectiva, se invirtió mal, porque se invirtió solamente en apoyar a las mujeres y no en la transformación social. Se interpretó mal el género. Incluso se interpretó mal desde una perspectiva binaria, de decir hombres y mujeres, ¿no? Entonces eso ha generado más tensiones que realmente revoluciones. Entonces eso me parece que es una situación muy problemática, porque hoy día hay como muchos cuestionamientos, después de tantos años, que se supone que la política de género podría haber construido realmente una condición de armonía social muy importante, ha generado una pelea entre distintos sectores por la falta de comprensión, porque no se utilizó el concepto realmente como deberíamos, ¿no? Además, no es solamente un problema de ignorancia, porque sí había mucha ignorancia. O sea, el género para 1900, ahorita para ustedes cuando dicen género, por lo menos, todos pensamos en mujeres, ¿no? Porque así se diseñó la política. Si te dicen vamos a dar un taller de género, ya sabes que va a ser sobre derechos de las mujeres.
Entonces ahí está un error, pero por lo menos ya asociamos el género con la condición de sexual, vamos a decir, de la diferenciación sexual. En cambio, para 1994, en español, género no tenía muchísimas acepciones, no se asociaba con la diferencia sexual. Género se refería a tela, incluso un género, ¿no? Pero género estaba mucho más asociado a la tipología, a la clasificación, a un tipo de clasificación. El género musical, el género. Entonces, costó mucho trabajo que en México la política de género conociera qué queríamos decir con género. Y una perspectiva de género, pues ya era ¿cómo? ¿No? Si lo tenemos tan acotado a una cuestión tan concreta como es una tipificación, ahora una perspectiva de género, ¿qué quiere decir eso? Entonces, en ese sentido es que hubo mucha ignorancia y no teníamos suficientes personas capacitadas en esa época para impulsar la política. Aquí la UNAM tenía su programa de estudios de género desde 1992 y desde ahí estuvimos apoyando de manera importante al gobierno de México para impulsar la política de género. Pero era un grupo pequeño, ¿no? Entonces no es posible abarcar todos los municipios, todo el país. Y desafortunadamente, pues, en las capacitaciones, muchas veces la gente leía 2 textos o tomaba un curso y entonces ya era experta en género, y de ahí se fue distorsionando hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces hoy tenemos una mezcla muy complicada de qué es el género. Cada una que hace su propia alocución con respecto al género tiene su propia interpretación y pues no necesariamente estamos caminando de una manera sistemática hasta a lo que se había propuesto. Pero me regreso. Si me permiten una interrupción, tengo que firmar un documento. Sobre estos cambios demográficos como anécdota, en aquellos años en que se implantó incluso toda una campaña propagandística, uno de los lemas era "la familia pequeña vive mejor". Recuerdo la anécdota de un sobrinito de 5 años que acompañó a su mamá al mercado. Se encontraron con una mamá como con 5 hijos y el niño de 5 años volteó así como con una cara de "la familia pequeña vive mejor", así como poniendo en cuestión que aquella familia tan grande pudiese de alguna manera tener calidad de vida, ¿no? Sí. Y ese lema también nos llevaría a un debate también de qué pasó con esas políticas de desarrollo. ¿Por qué una familia pequeña vive mejor en los 90s con 2 hijos y en 2025? Porque en los 90, en los 70s. En los 70s las familias tenían alrededor de 6 hijos, entre 6 y 12 hijos, y un solo salario. Pensamos eso también. En 94 todavía mayoritariamente era un solo salario. Ya se había reducido el número de hijos, pero todavía había un solo salario. Hoy tenemos 2 salarios en casi todas las familias y no ajustan. Entonces, ¿qué pasó con el desarrollo? ¿Qué pasó con la pobreza? ¿Qué pasó con la promesa de que vamos a acabar con la pobreza y se va a facilitar el desarrollo? Pero ese es otro tema que tiene que ver con el ámbito económico pero que me parece por lo más importante, ¿no? Porque yo tengo por ahí un texto de las falsas promesas, ¿no? de las políticas internacionales, porque están además sustentadas en otras cosas. Realmente yo creo que la política del 74, la política demográfica del 74, a lo que apuntaba era frenar la migración, y no lo lograron tampoco, ¿no? Porque no ha habido desarrollo. O sea, efectivamente el desarrollo juega un papel muy importante, pero si no hay un compromiso real, sobre todo en los países del norte, para fomentar el desarrollo en el sur, no va a pasar. Entre paréntesis, no sé si vieron la decisión de Namibia de esta semana, que impuso visas a los norteamericanos en su país.
Antes los norteamericanos no tenían visa, no necesitaban visa para entrar a Namibia. Entonces esta semana les impusieron visa y a todos los extractivistas de diamante y de oro les negaron la visa y tuvieron que abandonar todo eso. Entonces esa es una política de desarrollo real, ¿no? O sea, basta de estar explotando en nuestro país nuestros recursos naturales y vamos a ver. Entonces esta situación, que eso lo vamos a ver al final, pero esto que estamos viviendo hoy día de los aranceles y toda esta bronca va a traer un movimiento internacional impresionante, ¿no? Porque se está tomando conciencia de muchas situaciones que antes pues pareciera que no eran importantes. Pero bueno, entonces les decía, aquí lo importante, hablando del pánico precisamente, el Vaticano, les decía yo, y algunos países dependientes o asociados con las religiones, tuvieron una reacción brutal en contra de la política de género, ¿no? Les decía, nosotros ya habíamos tenido el acuerdo de que en esa conferencia impulsábamos solamente derechos reproductivos y género, y que los derechos sexuales y los derechos de las personas LGBT se iban a discutir al año siguiente en la conferencia de la mujer. Entonces, pues ya nosotras disciplinadamente no metimos nada de eso en la agenda, y a la hora que nosotros metemos género, dicen en el Vaticano, no, lo que pasa es que ustedes quieren impulsar las políticas, los derechos de los homosexuales, y nosotros así de, ¿qué? ¿Quién está hablando de eso? ¿No? Entonces, y empezó ahí el debate de parte del Vaticano y sus países aliados a estar sacando el tema de la sexualidad, ¿no? Y la homosexualidad como aspectos que tenían que ver con el género y que nosotros lo estábamos ocultando, y que realmente lo que nosotros queríamos era acabar con la familia. Entonces fue muy difícil para nosotras, como de pronto tú traes ya una estrategia y te salen con eso y dices, ¿y eso qué tiene que ver? Que eso me parece que también políticamente muchas veces tenemos el error de decir, ay, esta gente no entiende. No, sí entiende. Lo que pasa es que es su estrategia, ¿no? Entonces lo que ellos buscaban era generar precisamente un pánico moral. La homofobia en mucho está sustentada en la moralidad. O sea, nosotros vemos el sistema discriminatorio, sexismo, racismo y homofobia, pues si el sexismo está fundamentado en la inferioridad entre los sexos, ¿no? Las mujeres son inferiores que los hombres y no tienen por qué aspirar a más. Entonces, una persona sexista, misógina, siempre va a estar con ese pensamiento y le cuesta trabajo entender por qué queremos la igualdad o por qué nos consideramos iguales. El racismo pues está fundamentado principalmente en la no civilización. Consideramos que los indígenas o las personas negras son menos civilizadas, ¿no? Y eso es lo que hace que nuestro pensamiento dificulte la relación entre las razas. Y con la homofobia pues se considera que el placer sexual es algo negativo, ¿no? Que el objetivo de la sexualidad es la reproducción, y entonces quienes tienen relaciones sexuales que no están orientadas a la reproducción son inmorales, ¿no? Entonces la moralidad ahí juega un papel súper importante. Al sacar a relucir el género, al asociar el género con la homosexualidad, levanta las alertas y decir, ¿qué? ¿A qué horas nos trajeron esto? ¿No? Entonces, y sobre todo lo que les decía, había mucha confusión todavía con respecto al concepto, sobre todo en los países del sur, ¿no? Porque en inglés género necesariamente hace alusión a la diferencia sexual, pero en otros idiomas no. Y en otros idiomas como el alemán u otros en donde sí hay una alusión directa a la diferencia sexual. En cambio en los otros países pues no, era un concepto no conocido, era muy académico, y en la academia misma era un reducto, ¿no? De quienes estábamos trabajando sobre eso. Entonces, por supuesto que era fácil utilizar el concepto en la manera como quisieras, y eso fue lo que ellos hicieron, ¿no? Empezar a meter a meter los temores sociales que tienen que ver con la perversión de menores, a sacar, vamos a decir, los prejuicios y los estigmas que había sobre la población homosexual, sobre todo hombres gays, para denigrar el concepto.
¿no? Desvirtuar y denigrar el concepto. Entonces eso fue súper interesante. Bueno, después, ya que salimos de ahí, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿No? A pesar de que sí se logró, pero decir, ¿qué pasó ¿de dónde sacaron esos argumentos? Entonces hubo que estar como discutiendo otra vez por qué la oposición y por qué lo manejaron de esta manera. Lo que pasa es que lo que nosotros no tuvimos en cuenta, y por eso hace falta, cuando sabes que te vas a enfrentar a la iglesia, que hay que leer la Biblia un montón, ¿no? Entonces, realmente, pues los libros sagrados, la Biblia y en otras religiones, sustentan la diferencia sexual de manera desigual, ¿no? El papel de la mujer en la subordinación, en la reproducción, entonces, y que además está planteado como algo de la naturaleza. Eso es algo natural y no hay por qué modificarlo, porque la modificación sería como violentar precisamente las leyes sagradas. Entonces, si desde esa perspectiva, ya entendiendo cómo está planteado en la Biblia, tú dices, bueno, pues por supuesto que para esto será un atentado mayúsculo el introducir un concepto derivado de la construcción social, ¿no? Si el género es un constructo social, entonces, y que a partir de eso explicas muchas de las desigualdades, pues para ellos es así como el horror, como que las mujeres pueden ser iguales que los hombres, ¿no? Si ahí está planteado claramente esa diferenciación. Entonces, también eso me parece que es importante también, porque cuando comprendes desde dónde el otro te está discutiendo, pues es más fácil revertir, pero si no lo tienes como muy claro, pues al principio también te asusta, ¿de dónde me sacaron estas ideas, ¿no? Bueno, el caso es que se lograron las políticas de género, ya lo que dije, no se aplicaron de la manera como nosotros quisiéramos, pero también, pues que eso ha generado muchas dificultades en su aplicación en distintas partes, ¿no? Y me parece que lo que nosotros estamos viendo es, hay conceptos como el género y la sexualidad. Miren, el género y la sexualidad son dos dimensiones con las que vivimos a lo largo de la vida, ¿no? Mi definición de género lo voy a tener desde que nazcas hasta que me muera. Igual, mi expresión es, mi definición, mi sexualidad, la voy a tener desde que nazca hasta que me muera. Pero el problema que yo veo con estos dos conceptos es que no son fijos. O sea, mi representación de género de hoy no es la misma que la que yo tuve en el sexto año de primaria, en la secundaria, ¿no? Si ustedes miran sus fotografías, desde su infancia hasta ahorita, van a ver cómo representaban el género. ¿Qué era ser niño, qué era ser niña en esa época, ¿no? O la imposición de género que teníamos desde la familia. Pero entonces nuestra expresión de género va variando, como cambia nuestro pensamiento, también cambia nuestra representación, ¿no? Y hay personas que cambian no solamente su expresión de género, sino su identidad de género, que más o menos entre los 3 y los 5 años de edad, una persona ya reconoce la diferencia de género. Entonces, una criatura puede decir, no, yo no soy niña, soy niño, y me llamo de tal manera, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía me parece que choca en la mente de muchas personas, poder entender eso, ¿no? Pero que eso es parte de la naturaleza, ahí sí, eso es parte de la naturaleza, porque no hay ninguna explicación psicológica, biológica, anatómica que nos explique por qué sucede eso. Es igual que la orientación sexual, ¿no? ¿A qué horas yo decido que me gustan los hombres o que me gustan las mujeres? Pues cuando me gusta alguien. No es que decida, ¿no? Entonces, muchas veces la gente pregunta, pero tú, ¿cómo fue que te hiciste homosexual? Pues igual que como tú te hiciste heterosexual, igualito. Es el mismo proceso. Lo que lo define es la atracción. En ese sentido es que son dimensiones no estáticas,
con un alto contenido social también, ¿no? De significados sociales, pero que pueden cambiar a lo largo de la vida. Entonces eso también cuesta mucho trabajo entender y de pronto decir, pero es que si esa persona era, no era, pues así es la vida, ¿no? Así es la naturaleza humana. Entonces la diversidad de género, la diversidad sexual es algo que es innato, vamos a decir, al ser humano. No sé, en los animales, porque no he estudiado nada de eso, pero en los seres humanos eso es parte de la naturaleza humana, esa variabilidad, ¿no? Entonces, lo transgénero me parece que es algo que nos cuesta mucho. Vamos a decir, la lucha del movimiento LGBT en México, conociéndome aquí, ha sido muy importante para adquirir una gran visibilidad. Y entonces, aunque estemos de acuerdo o no, o sea, la gente dice, no, yo no soy homofóbica, yo no tengo problema. La mayor parte de las personas no tienen problema con la presencia homosexual, de hombres o mujeres, o bisexual. Pero no quiere decir que comprendan, porque la educación sexual que tenemos en México es prácticamente nula, ¿no? Entonces, el respeto a las personas homosexuales o a la diversidad sexual implica conocimiento para poder respetar, porque en cualquier momento que te sale una expresión no esperada, te puede salir la homofobia tranquilamente, ¿no? Porque eso es parte de nuestra estructura de pensamiento. Entonces, tenemos un pensamiento binario, un sistema de género que nos dice cómo debe comportarse cada quien. Entonces, cuando las cosas no son así, pues nos puede saltar cualquier comportamiento, pensar. A veces no lo expresamos, pero sí lo pensamos, ¿no? O sea, el racismo, como dije antes, el sexismo, el racismo y la homofobia es algo que está inserto en nuestra cultura. Entonces, el que nos salgan estas ideas, pensamientos y a veces expresiones, pues tiene que ver con esa raíz que traemos discriminatoria, ¿no? Y con la que tenemos que luchar precisamente a partir del conocimiento y de cuestionarnos nuestra forma de pensar o de ser, ¿no? Entonces, les decía, pues este proceso ha sido realmente muy importante para el reconocimiento de estas amplias diversidades. Les decía, lo transgénero me parece, yo lo miro que todavía cuesta más trabajo, incluso para las familias, ¿no? Para una familia tener un hijo gay o lesbiana, pues no es cómodo, pero ya no es el problema tan grave que era antes, ¿no? Pero una criatura transgénero, ¿qué hago con esto? ¿No? Porque además pues no tenemos una infraestructura social que posibilita que los padres no se sientan culpables, no se sientan que algo hicieron mal, ¿no? Entonces yo creo que ahí la falta de educación sexual en ese sentido me parece que ha sido muy deficiente. En fin, creo que este uso político de los estigmas para desvirtuar la perspectiva de género es algo que está presente todavía hoy. Que nosotros, yo les decía, nosotros lo vivimos ahí en 1994, pero hemos visto cómo ha ido evolucionando y cómo los mismos grupos conservadores han ido transformando este proceso, ¿no? Y que hoy día, vamos a decir, si en aquel entonces estaban en muchos sustentados precisamente en los valores religiosos o en los discursos religiosos, hoy es rarísimo. Ustedes van a ver, si ustedes revisaran algunas de las discusiones que se dieron en el Congreso o en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el siglo pasado, pues van a ver cómo el discurso religioso estaba presente, cómo se hablaba de pecado todavía, ¿no? O esta destrucción de la familia. Hoy día han evolucionado de una manera muy impresionante para vincularse también al discurso feminista de los derechos humanos. Es decir, es interesante que los grupos conservadores tengan, yo digo, que al movimiento feminista como un referente tan importante, ¿no? Porque ellos han buscado mucho o han reproducido muchas de las estrategias que las feministas desarrollamos en la década de los 90 y que ahora, después de eso, en este siglo lo vemos muy reproducido con ellos, ¿no? Hablan mucho de derechos humanos, ya no hablan
de pecado o de destrucción de la familia, sobre todo los grupos más políticamente formales. Los gobiernos sí, como Trump, o Milei, pues sí están hablando de eso, ¿no? Pero ahí precisamente lo que se está tratando es de generar el pánico moral, no la negociación que está en el ámbito político, ¿no? Que son como dos esferas distintas. Entonces, el pánico moral está sustentado precisamente a partir del levantamiento de banderas que le hagan sentido a la gente como algo destructivo, pero algo destructivo que tiene que ver con los valores sociales, por eso es moral, ¿no? Entonces se piensa que hay elementos o procesos que atentan contra los valores sociales establecidos. Y confrontar ese discurso es bastante complicado, aunque yo digo que muchas veces también los movimientos sociales como que tenemos miedo a asumir lo que realmente estamos buscando. Si a mí me dicen es que ustedes están atentando contra la familia, yo diría contra la familia patriarcal, sí, ¿no? Pero siempre es como, no, nosotros como negar eso cuando realmente, pues sí, si tú estás buscando la transformación, estás en contra de cómo está estructurada la sociedad. Entonces, me parece que tendríamos que tener más valor para decir, sí estoy en contra de, porque queremos que cambie, que sea más democrática, que sea más participativa, ¿no? ¿Qué queremos? Me parece que lo que tendremos que destacar es qué es lo que se está buscando. Y creo también que el pánico moral se ha aprovechado mucho de la falta de educación sexual. La sexualidad sigue siendo todavía, y ahí yo digo en el mundo, un tema polémico, no bien comprendido, con esta diversidad que estoy señalando, pero además con el cambio de visión de la sexualidad centrada en el placer sexual y no en la reproducción, va a costar mucho trabajo. A mí me impresiona muchísimo cómo todas las personas en general tenemos, vamos a decir, aunque racionalmente tengamos la idea de que es lógico que el objeto de la sexualidad es el placer sexual, nuestro pensamiento reproductivo muchas veces nos juega trampas en el momento en que nosotros estamos hablando sobre sexualidad, porque eso es lo que está también instituido en nuestro pensamiento. Entonces, esa transformación y el hecho de que el placer sexual sea visto de esa manera, pues posibilita que todas aquellas personas que ejercemos públicamente una sexualidad no reproductiva podamos ser discriminadas. Una persona que tiene varias parejas, una persona que tiene sexo antes del matrimonio, una persona que tiene sexo después de su etapa reproductiva. Incluso podríamos ir a otros sectores como las trabajadoras sexuales, las personas con discapacidad, que ahí pues ni siquiera tenemos idea de qué es la sexualidad en ese grupo, en ese sector de la población, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha invisibilidad con respecto a las expresiones, a las distintas expresiones que la sexualidad tiene y esa satanización de la sexualidad placentera me parece que es como un caldo de cultivo para poder levantar cualquier pánico en distintos sectores. Y por otro lado, me parece que también una cosa que ha sido claro es que en este pánico moral se ha llevado a los excesos de culpa. El pánico moral también busca no solamente señalar los riesgos sociales que suceden con la discusión o con los derechos de ciertos sectores de la población, sino que también pretende ubicar a responsables, que era parte de lo que tú decías en mi comentario. En el pánico moral también se hace alusión a que esas personas, ese sector de la población es responsable de ciertas problemáticas sociales que también nos preocupan, ¿no? A mí me ha llamado la atención
bueno, como es mi campo, el que se hable de que los homosexuales son responsables del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Algunas discusiones o de otros aspectos que son así totalmente inverosímiles, pero que tú dices, bueno, pero que muchas veces uno no entiende por qué la gente se lo cree, pero se lo cree. Entonces, pues es ver a ese sector también como yo les decía, con un poder que yo no me imagino, ¿no? Para lo que se está planteando, pero que sí asusta a las personas de distintas maneras. En ese sentido, si nosotros vemos que las religiones están teniendo un papel habían tenido un papel tan importante en estos cambios sociales, pues me parece que también tendríamos que ver cuál ha sido el papel que la religión ha desarrollado en la historia, ¿no? Por una parte, podríamos decir que la Iglesia Católica pues, ha sido la reconocida desde Europa y en América como el grupo asesor de los gobiernos. Siempre había jugado un papel de asesoría, de estar cerca de los gobiernos y también pues, de estar vigilando y amenazando con que no se impulsaran ciertas políticas. Sin embargo, el surgimiento de otras religiones como las pentecostales, las evangélicas en general, podríamos decir, en los últimos tiempos, sobre todo en América Latina, pues ha traído también cambios muy importantes, porque las iglesias evangélicas buscan no la asesoría que tenía la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sigue en esa postura, sino que buscan participar en la arena política, formar bancadas evangélicas en los parlamentos o formar partidos políticos como sucedió aquí en México, ¿no? El parlamento evangélico en Brasil es muy famoso, ¿no? La fuerza que tiene, y el partido político aquí en México con el PES, pues vemos el papel que tuvo también con el gobierno anterior, que López Obrador nombró al presidente del PES como su representante en Morelos, ¿no? Entonces, pues ahí vemos el juego político que están desarrollando. Incluso, fíjense, en México, que no ha crecido tanto, aunque ha crecido, pero no tanto los grupos evangélicos, pues no, cada vez que participan en las elecciones pierden su registro, o sea, no tienen los suficientes votos, no tienen los suficientes adeptos para mantenerse en el poder. Entonces, pero lo que ha hecho el PES es que cambia, modifica su nombre para la siguiente elección, aunque no las siglas, y ahí está presente en cada elección, ¿no? Entonces sigue, pues, eso nos da cuenta de que continúa tratando de aumentar su base política, ¿no? Y es interesante porque, a diferencia de la Iglesia Católica tiene como este imaginario de las grandes catedrales, ¿no? Hasta en los pueblos más pequeños, lo más grande es la iglesia. Entonces, esta idea contrasta con la idea evangélica. Los evangélicos pueden construir una iglesia en cualquier caso, a diferencia que la Iglesia Católica. Entonces, no necesitan de la inversión del Estado ni los permisos del Estado para la construcción de sus iglesias, porque en cualquier casa que rentan, ahí la hacen su iglesia, ¿no? Eso me parece que es interesante porque tiene que ver con el fomento de la idea de cercanía con la gente. A diferencia de la Iglesia Católica, que no tiene esa cercanía, ¿no? Porque Dios está allá, ¿no? Si quieres hablar con Dios, tienes que ir a la iglesia, ¿no? A diferencia de otros. Y además porque realmente las iglesias evangélicas se fundan en espacios de mucha pobreza o de ciertos conflictos particulares. Prometen acabar con la violencia hacia las mujeres a través del control del consumo del alcohol, ¿no? Organizan a grupos de jóvenes con actividades juveniles muy interesantes, desde conciertos, picnics, diferentes actividades que llaman la atención de este grupo. O sea, tienen ganchos para la incorporación de la población muy interesantes.
y además pues consiguen trabajo para los hombres que se comprometen a la continuidad de la abstinencia con el alcohol y de la no violencia familiar, les consiguen trabajo. Entonces hay toda una construcción al interior de estos que me parece súper interesante. El problema, vamos a decir, que tiene la gente al final, que se vincula con estas iglesias, es que adquieren un compromiso después de seguir a pie juntillas todo lo que la iglesia plantea. Claro, pero los beneficios que están recibiendo les llevan a establecer ese compromiso, ¿no? Las mujeres efectivamente dejan de ser violentadas, como no van a ir a barrer y trapear la iglesia todos los días, ¿no? O sea, si el hombre le consiguen un trabajo, ¿cómo no va a seguir los mandamientos de la iglesia, los jóvenes? Entonces hay como una compra, vamos a decir, de parte de las iglesias evangélicas a la fidelidad con las normas que ellos establecen. Y han logrado cosas muy interesantes, pero por supuesto que no es tan fácil. Yo pienso que habríamos de conocer mejor cuáles son como los elementos socioculturales que han impedido que en México crezcan de la manera que crecieron en Brasil, ¿no? Porque en Brasil ya incluso también tienen sus iglesias monumentales, ¿no? Aquí hay pocas todavía. Entonces sí tenemos que ver como cuál es la diferenciación entre Brasil y México que hace que no tengan tantos adeptos evangélicos. Pero de todos modos no podemos decir que no esté creciendo, ¿no? Porque tiene que ver también, ahí tendríamos que ver qué pasa con la situación económica del mundo, ¿no? Creo que las votaciones que se han visto en los últimos tiempos a favor de los gobiernos conservadores tienen que ver precisamente con esta globalización y que es difícil tener una mirada global para comprender qué es lo que está sucediendo. Es decir, desde el COVID, pero no solamente, pero con el COVID se profundizó de una manera muy importante la crisis económica en el mundo, ¿no? Entonces, las faltas de expectativas cumplidas de parte de los partidos políticos en los distintos gobiernos, pues hacen también presa fácil a jóvenes, sobre todo, que no están viendo un futuro esperanzador. Si ven que su futuro está muy en veremos, pues cuáles son las posibilidades de yo seguirme afiliando con una postura política, vamos a decir, de continuidad. Entonces siempre están buscando como el cambio, vamos a probar ahora esto, ahora lo otro, ¿no? Como una veleta, vamos a decir, política de estar buscando alternativas porque los partidos no están, primero los partidos están en crisis también, pero no están respondiendo a las necesidades de la gente porque el panorama global es muy complicado, pero que a la hora que nosotros votemos entendamos que tiene que ver con procesos globales muy, muy difícil, ¿no? Entonces siempre vamos a decir que las elecciones están fundadas en mucho por las necesidades inmediatas de la gente. Entonces si tú votaste por un partido y no obtuviste resultados, pues ya ahora voto por otro. Y esta me está prometiendo no sé qué cosas. Entonces las promesas políticas, ahí sería también interesante ver cómo van transformándose o cómo van cambiando para ir consiguiendo precisamente esto. Y bueno, ya hemos visto en México, con hablar mal de los anteriores, pues es una lógica que ha dado también sus resultados, ¿no? Es decir, estamos mal porque los anteriores eran horribles, ¿no? Aunque cada uno sea peor. Yo a veces pienso eso. Llega un gobierno y digo, con este sí que tocamos fondo. Y al año que entra, pues el fondo era más profundo, ¿no? Entonces vamos tocando fondo, quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, entonces, por otro lado tendríamos que tomar en cuenta, hablando precisamente de la política, por otro lado tenemos que tomar en cuenta que
los grupos conservadores son mucho más consistentes políticamente. Las izquierdas, sobre todo, las izquierdas en el mundo, pero ahorita voy a referirme a América Latina, es muy claro de que no hay una idea clara de qué es ser de izquierda. Cualquiera se puede decir de izquierda y no tiene nada que ver con la izquierda, no tiene ni principios ni propuestas, simplemente es como un lema, una etiqueta que se ponen y que se supone que por eso tenemos que apostarle a una visión supuestamente democrática. Entonces, y me parece, por un lado me parece que es sano y natural que no haya una definición rígida, específica de qué es ser de izquierda, pero por lo menos un contexto que oriente precisamente como los valores principales del ser de izquierda, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la democracia, con la participación, con la escucha, ¿no? Con la igualdad, pero pues no se ve. Entonces, si nosotros revisamos quiénes son los gobiernos de izquierda en América Latina, pues nos espanta. Empezando por Nicaragua, imagínense, un gobierno de izquierda asociado totalmente con la Iglesia Católica y con una represión brutal hacia su población, con una eliminación de cualquier participación política disidente. Entonces, a mí me parece que esa es la peor expresión de la izquierda que tenemos en América Latina. Pero no solamente en Nicaragua, o sea, ¿qué pasó con Correa en Ecuador? ¿Qué ha pasado con distintos gobiernos que supuestamente decían de izquierda, pues que no han dado los resultados que se esperaban? Aquí mismo se decía que el gobierno de López Obrador era de izquierda. Yo a todas las personas que me decían eso les preguntaba, ¿pero cuándo López Obrador dijo que era de izquierda? Yo nunca lo escuché. ¿Por qué le puso ese apellido? ¿No? Entonces, pues eso hace también que haya como una confusión y mayor tensión social, porque entonces si no estás de acuerdo con un cierto gobernante, pues ya no eres de izquierda, ¿cómo no? ¿Quién me quitó mi identidad? ¿No? Simplemente porque los gobiernos no están siguiendo precisamente los valores, los principios de la democracia. Entonces, esto hace también difícil en el panorama político de la transformación, pues espera que estos gobiernos impulsen esa transformación, que estén de acuerdo con las políticas de género, que avancemos con respecto a la igualdad y a la inclusión, y pues resulta que no sucede. Entonces, eso contribuye también, cuando estamos hablando del pánico moral, para que algunos de estos gobernantes también han utilizado esas banderas para hablar mal de ciertos sectores. Y una cosa que me parece que es importante destacar es que, otra vez regresando a la conferencia de población, que lo que estaba en juego eran los derechos de las mujeres, la transformación del papel de las mujeres, lo que yo les decía, versus la Biblia. Entonces, ¿cómo es que nosotros como activistas nos hemos también hecho bolas pensando en que hay que seguir luchando por los derechos, seguir como aclarando qué son las personas LGBT y lo respetables que pueden ser, no sé qué, cuando realmente el foco de estos grupos está contra las mujeres? Y ahí, si no hacemos alianzas, si no construimos fuerzas conjuntas, pues cada quien está peleando por lo suyo y no logramos realmente sacudir el sistema. O sea, este sistema de racismo, sexismo y homofobia es un sistema que exige muchas alianzas, que no podemos o sea, ¿quién piensa que su causa es la más importante y que esa es la que va a transformar el mundo? No hay ninguna. Necesitamos realmente una transformación integral que incorpore a mí me parece que la perspectiva feminista ofrece elementos para la transformación a la que nos podríamos sumar otros, pero también el feminismo tiene su propio estigma encima, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, yo con las feministas no.
Entonces mejor se juntan los de derechos humanos con los indígenas, pero entonces no logramos esa articulación que, por ejemplo, las fuerzas conservadoras tienen. Lo que hemos visto en los últimos tiempos, las fuerzas conservadoras han construido una articulación impresionante, no solamente con las religiones, sino también las fuerzas políticas y las fuerzas económicas. Las conferencias que se desarrollan, por lo menos 2 conferencias al año, tienen los grupos conservadores donde están juntos empresarios, políticos y religiosos. Y ahí tienen una suma de recursos económicos y humanos impresionantes. Esta transformación del discurso que han construido los grupos conservadores tiene que ver con las asesorías humanas. Los colegios o las universidades católicas más importantes ponen a su disposición los recursos humanos para la construcción de campañas, de propuestas, ¿no? Y aquí muchas veces las universidades públicas no nos sumamos a eso, a decir, yo sé de esto y podría contribuir de esta manera, porque también como tenemos nuestro prurito con los políticos, con los partidos, entonces ¿cómo nos vamos a sumar? ¿No? Ellos no, ahí van todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que lo que estamos viendo hoy día con Trump hace muy evidente las necesidades que hoy día tenemos. Yo he estado discutiendo con una colega, con Sonia, en los últimos tiempos acerca de esto del pánico moral y plantea a ella, dice, es que tenemos que empezar a hablar del pánico político. Ella ya lo está trabajando desde hace más tiempo, pero nos está convocando a tener una mirada distinta y que tiene que ver justo con lo que Trump está haciendo ahorita, ¿no? Aunque ella lo estaba trabajando desde antes que él entrara, pero sí me parece que el pánico político que Trump está desarrollando en este momento es súper interesante, porque realmente la llegada de Trump, bueno, no solamente en los últimos tiempos, vamos a decir, en los últimos 5 años lo que hemos visto son precisamente como unas vueltas, ¿cómo se dice? Como vuelta de tuerca, ¿no? y también unas olas de los conservadores, ¿no? Muy interesantes a nivel global. Es decir, ¿cuándo yo iba a pensar que en Holanda se iba a elegir a un gobierno conservador? O en Suecia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué 5 o 6 países de Europa Occidental tienen hoy gobiernos conservadores? Después de que era ahí la luz de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Lo que ya dije, lo que ha pasado en América Latina con los gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces, todas esas rupturas, olas de crecimiento de estas fuerzas conservadoras, me parece que necesariamente nos tienen que llevar a llamar la atención, ¿no? Y que lo que Trump está haciendo pues es una vuelta mucho más fuerte a forzar relaciones entre los gobiernos, entre los países, de una manera brutal, porque además con un discurso totalmente atentatorio de los derechos humanos. Hablar de un resort mediterráneo en Gaza me parece brutal, ¿no? O sea, como que doloroso en el sentido humanitario. Después de todo lo que hemos visto en el último año de los asesinatos, el genocidio tan terrible en Palestina, hablar de que, bueno, quitémoslos y hagamos un resort, me parece una banalización brutal del conflicto, ¿no? Su relación con Putin, que nadie entiende, que en otra situación totalmente inesperada, ¿no? Que ya había guisos de esa relación, pero cómo lo están ahora reforzando, pues es una cosa también que cambia el ajedrez del juego, de la mesa de juego entre los gobiernos. Y bueno, lo que está haciendo a nivel interno me parece que está generando precisamente un pánico político impresionante. Hoy día podríamos decir que en Estados Unidos todo el mundo está amenazado.
en ese sentido es que se genera un pánico. No es un pánico moral, es un pánico de persecución, ¿no? Si ustedes habrán visto, en Estados Unidos ya hay un lector, no sé si es qué tan amplio y qué tan global sea, porque no lo dudo, pero una persecución de palabras que ya antes teníamos claro que si tú ponías en un mail, en el asunto del mail, bomba, explosión, ya era un riesgo, ¿no? Pero ahorita hay una lista de palabras en donde están vigilando todas las comunicaciones, ¿no? Afortunadamente les brincó con la palabra gay precisamente, ¿no? Porque en inglés gay puede ser, tiene diferentes acepciones y puede ser también un apellido, entonces a la hora que salieron los apellidos ya como que se les cayó el sistema. Pero que eso es interesante. Se supone, fíjense, se supone que la política de Trump no está atacando a lesbianas y homosexuales, está contra lo transgénero, pero no contra lesbianas y homosexuales. Pues no es cierto. Esta es una estrategia política de Trump para que esas personas no se sientan atacadas, porque ahí hay un poder económico muy fuerte, ¿no? Y no porque los gays en abstracto tengan un poder económico fuerte, sino porque en el poder económico hay muchos hombres gays, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, que a veces se confunde también eso. Nosotros que trabajamos con esa pobreza, digo, pues ahí están los índices de pobreza de la población gay, que no están contemplando. No es cierto que todos están en los bares y en la marcha, ¿no? Si es una población discriminada, necesariamente tiene vulnerabilidades de distinto tipo. Pero entonces, les decía, la política de Trump de hoy día está haciendo un pánico político en el sentido de la persecución que está generando hacia ciertos sectores. Y que vamos, digo, tendrá que haber distintos analistas que van a dar cuenta precisamente del deterioro para el propio Estados Unidos, que yo creo que muchos lo dicen con los aranceles, pero es todo lo que está pasando con el recorte del presupuesto de las universidades, por ejemplo, la persecución a docentes, a investigadores que está habiendo y a estudiantes, ¿no? A los estudiantes principalmente por su vínculo con las manifestaciones pro-palestinas, pero a investigadores que están trabajando sobre ciertos temas críticos, como el fascismo incluso, pues está también ahí como una persecución política muy importante. Además de la decisión de artistas de distinta índole de dejar el país, ¿no? Que también, pues eso tiene representaciones económicas muy importantes. Pero creo que la persecución no se va a quedar en esos términos, sino que hay otras persecuciones, les digo, que no están sobre la mesa, no están planteadas abiertamente de parte de Trump, pero lo está haciendo, que tienen que ver con los migrantes, por supuesto, que eso sí está claro, pero también contra las personas afrodescendientes. Algunos analistas dicen que ese va a ser el siguiente sector que va a ser más atacado, ¿no? Y lo que yo les decía, veladamente por las decisiones financieras de apoyo a las organizaciones sociales, toda la política de inclusión está desaparecida en Estados Unidos. Y entonces todas las agencias que proveen dinero hacia la diversidad sexual, hacia el género, están siendo cuestionadas. Ya parece que las más grandes, como la de... se me fue el nombre. Bueno, de las organizaciones más fuertes que dan dinero, que apoyan el dinero en organizaciones en distintos países, ya están, no sé, ya está desaparecida. Pero hay otras que están convocadas a presentarse ante el Congreso para justificar cómo están invirtiendo, cómo están distribuyendo su dinero, ¿no? Entonces, sí viene como una persecución contra la inclusión de una manera súper impresionante, ¿no? Contra las comunicaciones. Entonces les digo, este pánico político es otra cosa, ya no tiene que ver con las cuestiones morales, sino que tiene que ver con definiciones políticas de los grupos, de las personas, de los posicionamientos, ¿no? Entonces creo que sí hay como un nuevo desafío,
Y sobre todo porque lo que están haciendo pues es trastocar el sistema económico mundial, ¿no? Con las relaciones con China, y por otro lado pues esta persecución política que no sabemos hasta dónde va a llegar. Yo creo que lo que a mí me parece interesante es que yo creo que me está tocando participar por lo menos dos veces a la semana en discusiones, en webinarios alrededor de Trump, ¿no? De la política de Trump. Y yo digo, ayer les decía, bueno, ¿cuánto hace que llegó Trump al poder? ¿Cuántas reuniones hemos tenido al respecto? ¿No? O sea, nunca habíamos tenido un análisis tan constante de un gobierno como lo que está sucediendo con Trump ahorita, que apenas entró el 20 de enero y ya no sé cuántas reuniones y discusiones estamos teniendo. Entonces, eso nos da cuenta precisamente como del desbarajuste, del desorden que está generando en distintos ámbitos y la preocupación que hay tanto para movimientos sociales, para empresas, ¿no? para muchos sectores que están pendientes de lo que se le ocurre decir cada 2 veces también por semana. Bueno, si quieren lo dejo aquí. Sí, había como muchos puntos, ¿no? Interesantes allí para discutir. Siento que se está centrando tanto la atención y justificadamente sobre los temas financieros, pero el impacto que en términos socioculturales está teniendo justamente todas sus políticas ultraconservadoras es verdaderamente destructivo. Pero una cosa también, y ahí sí que me voy a abrogar una interrogante que yo planteé hace como un mes, precisamente porque estábamos como muy desesperanzados en la discusión alrededor de qué es lo que estaba pasando con Trump, y yo les decía, pero es que tenemos que tener fe en la gente de Estados Unidos. No puede ser que se van a quedar de brazos cruzados con la bota encima, ¿no? Y miren lo que pasó el sábado, ¿no? Entonces yo digo, realmente, pues, yo confío en que realmente los movimientos sociales, la gente va a salir a la calle y se va a pronunciar, ¿no? O sea, que en un sábado 140 ciudades hayan tenido manifestaciones no es poca cosa, ¿no? Entonces yo creo que algo también tendremos que estar viendo desde el otro lado, cuál es la respuesta de su propia población, y no solamente centrarnos en qué dice China, en qué dice Canadá, en qué dice el gobierno de México, ¿no? Con los aranceles que se están imponiendo. Como dices, hay otros factores que están afectando a la gente. Entonces, yo con la gente que vive allá y que converso, sobre todo los que tienen que ver con los latinos, sí dicen que hay un pánico, ¿no? Pánico salir al precio, porque no hay. El problema con la política de Trump es que no hay criterios claros. Como les digo, supuestamente está en contra de, pero esa lista que dicen que existe con lo que se está persiguiendo a la gente, no se sabe. Además, pues le quitan la visa a quien les da la gana el día que les da la gana, como pasó con los que exhibieron al Mencho en un concierto, ¿no? Les quitaron la visa a todo el grupo musical. También hay otros políticos que han hecho manifestaciones y que les han quitado la visa sin que estén en Estados Unidos y nada, simplemente tú hiciste públicamente una manifestación y entonces te llega el aviso de que tu visa está cancelada. Entonces está raro eso, pero es interesante pues todos los recursos que se están utilizando para imponer una perspectiva. Gloria, a mí me resultaría también como muy interesante si abundaras sobre esto que también has discutido y estudiado mucho. Toda esta, no solo sinergia, sino abierta y sistemática colaboración entre lo que son todos estos sectores ultraconservadores, en donde esas distintas iglesias, por supuesto, tienen un papel muy significativo. En donde pareciera que el punto en que se focaliza precisamente todos estos ánimos sociales así como exacerbados, etcétera, atraviesan justamente los temas de sexo y género, ¿no? O sea, cómo es uno de los puntos privilegiados, por así decirlo, ¿no?
ataque. Pero ahí sí que tiene que ver con el pánico moral, ¿no? Porque yo no creo en absoluto, bueno, por lo menos a Trump no le interesa para nada los valores familiares y lo que ellos anuncian que ponemos en riesgo, pues ellos no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿de qué se están espantando si ellos no tienen ningún sustento moral para defenderlo? Lo que a mí me parece que es como el riesgo es el efecto dominó que puede tener, ¿no? Que estos vínculos, o sea, necesariamente Verástegui está seguro de que para la próxima elección tiene alguna posibilidad. Yo digo que no, en México no, pero pues nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe cuáles son los recursos con que va a contar. Ya para la elección pasada tenía dinero, pero parece que lo mal usó. Ahí el problema fue más de él que realmente de las posibilidades que hubiera tenido con los recursos que se le dieron. Pero o sea, el hecho de que Milei quiera ser aceptado por Trump y estar haciendo cosas para su reconocimiento, pues es un riesgo muy importante, no solamente para Argentina, para toda América Latina, ¿no? Porque después de Milei, que ha sido el cordero más fiel, pues está Bukele, ¿no? Y ya Bukele ofrece, se comunica, apoyar las políticas de Trump, ¿no? Entonces ahí vamos a ver pues estos intereses económicos y políticos que para algunos gobernantes tienen. Entonces, necesariamente con estas asociaciones pues van a apoyar, se van a oponer de manera muy importante al avance de los derechos de las mujeres y de la sexualidad en general, porque no es solamente, o sea, muchas veces cuando hablamos de sexualidad pensamos solamente en las personas LGBT, pero es el golpeteo contra todo el sistema que tenga que ver con las acciones con respecto a la educación sexual de por sí. Miren, México, que se supone que somos un país democrático, que no hemos tenido presidentes o gobiernos ultraconservadores, digo, los más conservadores, Fox y Calderón, que sí tuvieron su efecto, que sí se puede evaluar a través del análisis de los datos con el INEGI, sí hubo un efecto con respecto a la sexualidad en los gobiernos de estos. Creció el embarazo adolescente, ¿no? Las penalizaciones al aborto en ciertos estados, o sea, hay todo un proceso de coartar las libertades sexuales durante ese periodo. No avanzó la educación sexual, ¿no? Entonces yo creo que sí, dime. No entendí muy bien, ¿por qué el dato de crecimiento de embarazos adolescentes es relacionable con el mandato de Calderón y de Fox? Porque en esa época aumentaron las cifras de manera importante. Porque se frenó la educación, o sea, hubo freno a ciertas actividades que tenían que ver con la proporción de anticonceptivos de manera más libre o con el avance de la educación sexual. Y tiene que ver con los discursos, o sea, nosotros muchas veces no le damos tanto peso al discurso político porque pensamos que porque no creemos en él, pero ¿qué pasa con el resto de la población? Si me permites, incluso en ese punto en específico, digo, ustedes eran muy pequeños y quizá no lo registraron, pero por ejemplo, Marta Sagún, la esposa de Fox, era una impulsora de todo lo que era la educación en valores, que de alguna manera intentaba impactar, no solamente a nivel de los programas de educación pública oficial, sino a nivel de todo el impulso, ¿no? De toda una serie de agrupaciones, o sea, todas estas agrupaciones pro vida, de alguna manera tuvieron allí como un respaldo muy sustancioso y que inciden además a nivel barrial, a nivel local, en donde de alguna manera pues se desestimula esta posibilidad de, por ejemplo, que las adolescentes tuviesen, y los padres que de alguna manera tienen todavía allí la responsabilidad con las hijas, etcétera, tuviesen la posibilidad de optar por interrumpir el embarazo o cosas semejantes.
Entonces hay como toda una red, ¿no?, que se teje a nivel de distintas instancias, desde las eclesiales, las educativas, las familiares, o quienes a nivel de un activismo supuestamente laico, pero altamente vinculado con las iglesias, inciden precisamente, ¿no?, en ese tipo de terreno. Sí, es que así como yo decía de la estrategia que tienen las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica también tiene. No tiene las mismas características. Nosotros a lo mejor hemos estudiado recientemente más a las iglesias evangélicas por el surgimiento que están teniendo en América Latina, por el avance que están teniendo en América Latina. Pero la Iglesia Católica, simplemente date una vuelta por los ¿cómo se llama? Como estas cosas de anuncios, los corchos de anuncios que ponen en ciertas facultades, y ahí vas a ver invitación a congresos y está el símbolo del Espíritu Santo en la convocatoria, ¿no? Entonces, pues, la Iglesia Católica también está haciendo su trabajo. Y en esa época, precisamente, como dice la profesora, estaban apoyados y promovidos de manera muy importante por este gobierno, por esos gobiernos. Incluso todo este fomento, todo un activismo con sectores juveniles. Ahora, cuando fue la feria del libro, me invitaron a participar en una mesa para que hiciéramos un balance justamente de las políticas del nuevo gobierno con perspectiva de género, todo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y más allá de lo que hayamos planteado las panelistas, fue muy interesante cómo entre el público, porque pues bueno, una feria del libro pues no solamente es público universitario, chicas muy bien puestitas, etcétera, con un discurso muy articulado, intervinieron dándole totalmente un giro que no tenía nada que ver con lo que estábamos discutiendo, con los temas que se estaban de alguna manera generando debate, etcétera, tratando de jalar agua a su molino justamente para imponer esa perspectiva conservadora sobre la familia, sobre los derechos de las infancias, etcétera, los derechos humanos, capturados desde esta perspectiva conservadora, religiosa, etcétera. Sí, de hecho, estas jóvenes de los colegios católicos que andan haciendo su trabajo político antifeminista, justo tienen esos recursos de los que yo mencionaba, esos recursos humanos, porque ellas dicen que están capacitadas en discurso estratégico. Entonces es un discurso precisamente que lo que busca es darle un giro a no hablar de religión, no hablar de ciertos aspectos, pero fundamentados precisamente en esos valores. A mí, ahorita que lo dices, a mí me tocó en Naciones Unidas estar en una mesa donde se estaban discutiendo avances y desafíos de los derechos LGBT, y estaba un grupo de mujeres jóvenes muy arregladas, ¿no? que es evidente que son de las escuelas católicas. Y miren que México, si llegan 100 jóvenes a Naciones Unidas de este tipo, por lo menos 60, 70 son mexicanas. Es impresionante la fuerza que tienen aquí. Pero a lo que iba es que estábamos en esa mesa y había como 4 o 5 chicas de ellas ahí atrás, y de pronto, cuando terminan los panelistas de hablar, pide la palabra una de las chicas y dice: bueno, yo vengo de México y soy lesbiana. Todos volteamos así de: ¿y esta? ¿No? Si sabíamos que era de ese grupo conservador, ¿por qué se publicita como lesbiana? Y entonces dice: y estaba pensando, muy interesante lo que dijeron, entonces comenta un poco lo que habían planteado. Dice: pero ¿con qué derecho yo voy a defender mis derechos como lesbiana, cuando realmente los índices de pobreza y esto? Y entonces dice como que los recursos, todo tiene que irse contra la pobreza, y yo, a ver cuándo, ¿no? Pues es una estrategia.
incluso, bueno, posicionándose como parte de ese sector, cuando seguramente ni lo era, pero es un discurso construido para justificar que no tenemos por qué estar pidiendo que se nos respete cuando hay gente más pobre, cuando hay gente en peores condiciones que nosotros, ¿no? Cuando realmente, como les digo, pues la pobreza no es solamente de las personas heterosexuales, ni solamente de las mujeres, no solamente de las mujeres. Tenemos que tener como una mirada interseccional mucho más precisa. Y además habría como dos vetas de esta problemática del pánico moral, porque tú has abordado de manera así como muy completa lo que como estrategia política representa, cómo reditúa en un determinado momento, ¿no? Para implantar un determinado tipo de perspectiva política, etcétera, jugar precisamente con este tipo de recursos. Pero visto a nivel social, ¿cómo interpela, cómo despierta en un determinado momento toda una serie de reacciones sociales este tipo de temas, ¿no? Que puede ser pánico no solamente con los temas de género, sino incluso con esto que tú mismo estabas señalando, en términos raciales, por ejemplo, ¿no? Contra los inmigrantes, concretamente en este caso. Pero además, en el caso del pánico moral, se erigen como las personas morales, como las personas buenas, que están cuidando precisamente los valores sociales. Entonces también eso pues reditúa en términos de liderazgo, de imagen, una serie de cosas, que es totalmente falso. Como les digo, ¿cómo voy a creer que Trump pueda defender valores morales con la vida que ha tenido? Sí. Mi pregunta es que cómo combatir esos recursos, esos discursos, si empleando los mismos recursos que estos grupos, o si yendo más bien como a una participación ciudadana a nivel local. Sí, lo que yo decía es que uno de los problemas que la izquierda y la democracia enfrentamos es precisamente la articulación entre diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, el pensar que una sola causa es suficiente para trastocar el sistema me parece que es una falsa idea, y que tenemos que conjuntar perspectivas, pero eso implica también comprender la lucha de los otros. O sea, yo no me voy a aliar con las indígenas para defender los derechos LGBT si no tengo la más remota idea de qué quieren las indígenas. Cuando además, pues ahí, o sea, no es suficiente con que yo les haga ver que dentro de su sector también existen personas LGBT, porque esa no es su prioridad, sino que yo tengo que entender cuáles son las condiciones que las personas indígenas enfrentan para poder hacer la alianza, ¿no? Tengo que conocer sus intereses, sus necesidades. Entonces, construir alianzas políticas no implica solamente imponer o identificar una ruta específica por donde caminar, sino que es articular precisamente todas las demandas que los distintos sectores tienen, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, cómo me vinculo yo con estas luchas, pues depende de con cuáles te identificas mejor para entender más fácil cuáles son las necesidades y las propuestas que están desarrollando. Yo creo que las preocupaciones que hoy día nos ofrece el mundo son múltiples, ¿no? Es cierto que, como yo dije, el género y la sexualidad son dos dimensiones que comprenden a todas las personas, pero eso no está fácil para que todo el mundo lo tome como su bandera, ¿no? Hay necesidades económicas, culturales, sociales, medioambientales que tendríamos que ver por dónde a nosotros nos interesa caminar, o con quién, ¿no? Caer en eso de que estás en una lucha, pero entonces vienen otras personas a decir, ¿y qué pasa con este problema? ¿Por qué no lo defiendes? Y eso también pasa un poco, justo como usted decía, con los grupos conservadores,
que, por ejemplo, se habla de feminicidios, pero se reclama por qué no hablan de violencia hacia los hombres. Pero lo que pasa es que ahí, lo que yo decía al principio es que una de las tareas que nosotros, quienes estamos en la lucha social, una tarea importante es precisamente como la desarticulación de los estigmas o los prejuicios y el posicionamiento de los argumentos, ¿no? Como aclarar conceptos, aclarar qué tiene que ver una cosa con la otra, estas relaciones que pretendemos construir o utilizar. Porque vamos a decir, si nosotros vemos desde una perspectiva feminista, las feministas se han destacado de manera política en la defensa de los derechos reproductivos y a veces de los derechos sexuales. Pero realmente, en términos académicos, por lo menos aquí en la UNAM, realmente las feministas trabajan todos los temas, desde astronomía, matemáticas, ¿no? Medio ambiente, el agua. O sea, yo conozco feministas que están en todos los ámbitos. Entonces, posibilidades de realmente incorporar el trabajo, las investigaciones que ellas han hecho a otras luchas no es tan difícil. Pero sí se requiere como de ese conocimiento, ese acercamiento para poder articular. Justamente miren, no sé si han oído hablar de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una propuesta desarrollada en las Naciones Unidas para los objetivos que los gobiernos tienen que alcanzar de aquí al 2030. Se estableció en 2015, ¿no? Y tenían 15 años para desarrollar un proyecto. Venían de otros objetivos que se plantearon en el 2000 y de ahí se plantearon estos 17 objetivos. Bueno, esos 17 objetivos no contemplan a las personas LGBT. Tienen grupos prioritarios o grupos en condiciones de vulnerabilidad a las que hay que darle apoyo para que avancen en su desarrollo. Pero los objetivos de desarrollo sustentable, que así se llaman los de la agenda, son 17 y tienen mucho contenido relacionado con el medio ambiente. Entonces, si nosotros no hemos tenido la oportunidad de dialogar y de reflexionar en torno a qué pasa con las personas LGBT con respecto a la falta de agua, con respecto a la contaminación de los océanos, pues es muy difícil que hagas propuestas, porque tenemos un estereotipo de que las personas LGBT son esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vinculo con...? En cambio, los feministas se han hecho todo ese trabajo. Entonces, el vínculo del movimiento LGBT con el movimiento feminista es súper importante porque te facilita la ruta ya con los desarrollos teóricos que hayan tenido. O con movimientos LGBT de otras, por ejemplo, el crecimiento de los océanos, que es una grande preocupación en la Agenda 2030. Si tú te juntas con las personas LGBT de las islas del Pacífico, es súper fácil entender qué pasa con las personas y el crecimiento de los océanos. Pero si no tienes como esa mirada, es decir, ¿dónde están las personas LGBT en mayor riesgo? Pues no. Si sigues pensando que solamente están aquí en la Ciudad de México y en esa visibilidad que han alcanzado, pues no avanzamos nada. Pero ha costado mucho trabajo, porque hay ese estereotipo, ¿no? Hay un estereotipo alrededor de los sectores. En cambio, si nosotros pensamos las poblaciones indígenas y la carencia de agua, pues así te sale fácil, ¿no? Sobre todo si piensas en Oaxaca. Entonces, pues depende de la orografía y eso. Pero también yo digo, bueno, y hay personas LGBT, porque no estamos pensando en ellas, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos específicamente? Entonces, es una cuestión como de abrir, claro, y definir canales, ¿no?, de comunicación. Sí, a nivel de la reflexión política, teórico-política, sobre lo que en este caso puede representar eventuales posibilidades de organización, justamente,
uno de los temas que se discute es, pudo haber momentos en que se pensó, por ejemplo, que lo que te vinculaba era tu condición socioeconómica en calidad de trabajador, de obrero, y esa era como la causa que te nucleaba de alguna manera. Y por toda una serie de procesos y conflictos que se han venido desarrollando de manera más acusada en los últimos tiempos, efectivamente las causas pues no solamente tienen que ver con cuestiones de índole socioeconómica y tu posición dentro de las relaciones de producción, etcétera, tienen que ver con cuestiones climáticas, tienen que ver con cuestiones de libertad de expresión o de derecho a la vida o de asociación, derecho a la asociación o derecho a defender tu proyecto de vida y tu identidad sexogenérica o qué sé yo. Y de alguna manera una de las cosas que justamente se formulan es la importancia de establecer como algún significante, algún punto de encuentro que eventualmente pueda articular esas distintas luchas. Lo que pasa es que si cada quien está como con su identidad acotada, su bandera como la única válida, etcétera, pues la posibilidad de vincularte con otros grupos, con otros sectores es improbable. En cambio, si se trabaja precisamente en función de encontrar algún punto de encuentro que permita articular estas distintas luchas, habría eventualmente algún tipo de potencialidad. Hay quien, por ejemplo, plantea, bueno, hoy por hoy podría ser la precarización, y la precarización pues no solamente alcanza a los que sean trabajadores, obreros, etcétera, sino a clases medias, a mujeres, hombres, gente del sector sexodiverso, del campo, de las urbes, de lo que se conoce como el tercer mundo o el sur global, pero también de los países desarrollados en donde crece la desigualdad y la pobreza también de manera cada vez más significativa. Entonces, es ese tipo de trabajo, ¿no? El que te puede... Pablo, estoy hablando con... es lo que puede en un determinado momento, ¿no? Darte esta posibilidad. Y esto que acabas de mencionar, Gloria, me parece así como muy potente, ¿no? O sea, es la lucha LGBT sin más, o puede ser a través precisamente de lo que implica, bueno, geográficamente dónde estás ubicado, cuál es la problemática en términos de calentamiento global, de aumento del nivel de los océanos y de todas las zonas costeras, etcétera. Bueno, pues por ahí le puedes buscar el cauce, ¿no? Claro, claro. Por eso el lema del movimiento LGBT de estamos en todas partes tiene que cobrar realmente sentido, ¿no? No es, por eso les digo, no es estar solamente en el bar o en la marcha, está en todas partes, en todos los sectores. Entonces no es propio de un sector o de un ámbito geográfico, político específico. Que eso precisamente lo que les digo, no. Como yo soy feminista y participo en el movimiento LGBT, a mí me parece muy fácil decir, es que el feminismo ya hizo eso. El feminismo, o sea, las mujeres están en todas partes evidentemente, ¿no? No podemos decir que no. Entonces digo, ¿y por qué las personas LGBT no? ¿Por qué no nos miramos así? Si estás en favor de la transformación social, entonces tienes que tener esa mirada amplia para poder ver esas intersecciones también, ¿no? La interseccionalidad no es tan sencilla, o sea, sí es una propuesta académica, teórica muy importante de parte del movimiento feminista, pero yo incluso les voy a decir que incluso a veces dentro de las discusiones feministas cuesta trabajo que haya ese reconocimiento, ¿no? Ahorita, si ustedes saben, en el próximo mes de agosto, si mal no recuerdo, va a haber la conferencia regional de las mujeres aquí en México. Y entonces también, bueno, ¿quiénes van a participar? Que hay probablemente lugar para 300 organizaciones feministas para que vengan a hacer. Entonces empiezan a hacer la lista y digo, llevan como 20
salud reproductiva y derechos sexuales, ¿y dónde están las indígenas y las negras y las discapacitadas? O sea, pues estamos en todas partes, ¿no? Pues cuesta mucho trabajo eso, porque entonces tienes que estar empujando, tienes que estar codeando, vamos a decir, ¿no? Empujando con el codo, falta esto, y no. Y además, pues América Latina es tan diverso, tan amplio, ¿no? Y que muchas veces también las dificultades que hemos tenido para la articulación a partir de las diferencias idiomáticas, hablar, mantener el vínculo con el Caribe inglés o con los países que hablan francés o incluso con Brasil que hablan portugués, pues mucha gente dice que no entiende portugués, se cierra la cabeza, ¿no? Hay personas que tenemos dificultades con ciertos idiomas, pero hay otras que nada más oyen que es otro idioma y como que ya cancelan, ¿no? Yo nunca he estudiado italiano ni portugués, y no es tan difícil entender, es cuestión de abrir la cabeza, ¿no? Sí, se te saltan palabras y todo, pero más o menos puedes seguir de lo que se trata. Algo más que les... Yo creo que a lo mejor algunas de las dificultades que hemos tenido en los últimos años, yo siento que en México ha habido como una estrategia de despolitización muy importante. La actividad política que en esta universidad había en los 70s, 80s, yo creo que yo no la he vuelto a vivir a lo largo del tiempo más, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo empecé a dar clases acá en la UNAM, prácticamente el total, no exactamente, pero prácticamente el total de los estudiantes en un curso participaban en algún movimiento político o en alguna organización. Y ahora yo digo, casi nadie. Son pocos los que están involucrados en algún movimiento político. Entonces, es que no tenemos tiempo. Nosotros, ¿por qué sí tenían tiempo? Entonces, no sé, algo ha pasado ahí, pero yo sé que es parte de una estrategia. O sea, que el gobierno, después del 68, el 71, pues, desarrolló toda una estrategia incluso de individualismo al interior de las universidades. A mí me dicen algunos de mis estudiantes, es que mi mamá dice, tú, ahí estás para estudiar, no te metas en líos, no participes, o sea, como que hay toda una cuestión. Y algunos todavía hablan que sus familias hablan de los riesgos del 71, 68 y ahora con la violencia peor. Entonces, como que ha ido frenando las posibilidades de participación política. Hasta que antes aquí el Partido de los Pobres era muy famoso. Bueno, siento que eso tiene que ver con esta historia de represión que ha habido. Y justo hace poco salió esta noticia de que la UNAM cambió una ley en donde si alguien era acusado de vandalismo iba a ser expulsado inmediatamente. Y eso justo... Bueno, aquí a la asamblea va a ser mañana, pero pues no hemos como hablado sobre eso, y pues me parece algo muy grave, ¿no? O sea, realmente es atentar contra la expresión de los estudiantes sobre protestas, sobre, no sé, también no especifican qué consideran vandalismo, es algo muy... Exactamente. Bueno, lo dejan muy en la ambigüedad. Aunque ya sacó un comunicado de una mayor antier. Sí, en la noche volvió nuevamente a sacar un comunicado. Hay un comunicado de parte de las autoridades sobre eso. Exactamente, no se ha hecho público, no está vigente esta revisión, entre otras cosas respondiendo a la inquietud que generó el que se pudiese interpretar de manera X el asunto. Desde luego que la defensa de la libertad de expresión está por delante, pero el vandalismo se ha enseñoreado en nuestro espacio y eso tampoco podemos cerrar los ojos.
Y el vandalismo, efectivamente, como autoridad, pues se puede prestar a que alguna forma de expresión se le tipifique como tal, sin que él se justifique. Pero habría vetas que parecen equívocas, como que se destruya y se robe todo un laboratorio de cómputo y los dejen a ustedes sin recursos para poder tener acceso a ese tipo de medios, ¿no? Decir nada más del caso. Sí, yo creo que es poner remedio a problemas que hemos, o sea, lo que pasa es que efectivamente ese reglamento, ¿se llama reglamento? Ese reglamento es antiquísimo, ¿no? Creo que es casi desde los inicios de la fundación, y entonces necesariamente se tiene que actualizar, pero claro que en las actualizaciones uno tiene que tener una vigilancia estrecha con respecto a sus modificaciones, y esto que estamos diciendo, si se va a utilizar una sanción por vandalismo, que se especifique claramente de qué se trata, ¿no? Y que no coarte la libertad de expresión, porque también la libertad de expresión tiene límites, ¿no? Todas las libertades tienen límites. Entonces, ¿cuál va a ser la libertad de expresión? ¿Cuáles son como los límites que da la libertad de expresión que en la universidad vamos a defender? Me parece muy importante realmente. Ya justo le había hecho yo la consulta a la doctora antes, ¿no? ¿Y qué está pasando con ese reglamento? Porque también en mi clase los estudiantes discutieron al respecto. Entonces, me parece muy importante que estemos alertas de todas las cosas que pasan. ¿Tú tienes otra pregunta? Sí, vaya, bueno, no sé si ya de que miércoles hay asamblea, a las 2. Sí. Ah, no, pero yo... Hoy a las 12. Sí, también. Mañana. Hoy a las 2 en ciencias Sí. hay asamblea de facultades. Sí. Sí, no, pero yo creo que el problema es más profundo porque no solamente es como la legislación universitaria, ¿no? Sino también que hay desconfianza hacia hacia la administración, de que realmente van a aplicar ese reglamento en el interés de la facultad, en el interés de la libertad de expresión y no en el interés de reprimir. Claro, por supuesto. También pensaba en que el problema no era particularmente en que se condenaran los actos de vandalismo, sino que o sea, existe el problema de la criminalización de la banda que está bien metida en los movimientos estudiantiles. Entonces yo creo que, o sea, aunque quede ahí estipulado qué es o qué no es vandalismo, definitivamente es un problema si la universidad o la autoridad determina por cualquier situación que X o Y cosa es vandalismo, o sea o no lo sea. Y bueno, pues ya ha habido movilizaciones por compañeros que han sido expulsados también, y que pues todo ha sido en esta administración. Yo creo que también, pues en efecto sí, como dijo mi compañero, también hay mucha desconfianza de lo que está haciendo pues Lomelí o lo que representa también Claro. este señor. Y de ahí la importancia de que se enteren y participen. Claro. O sea, porque es de todas partes. Lomelí puede tomar las iniciativas que sea y a lo mejor considera tener justificación para ello, pero ustedes como integrantes de la comunidad tienen la parte respectiva también para intervenir, ¿no? Pues bueno, dada la hora, terminamos aquí. Te agradecemos mucho, Gloria. Muchas gracias.